Bueno, vamos a dar inicio, ya 6:30, ¿les parece? Vamos a Impecable. agradecer a las personas invitadas que nos están acompañando en este día en el que celebramos el Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre. Este evento, que está organizado por la Fundación para la Paz Universal Uruguay, tiene como lema el lema que propuso Naciones Unidas para esta 2020, que es Forjando la Paz Juntos. Y cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. Y la Asamblea General de Naciones Unidas ha establecido esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de ideales de paz e invitan a todas las naciones y a todos los pueblos y a todas las organizaciones a respetar el cese de hostilidad durante este día y a conmemorar, por el contrario, esta fecha mediante iniciativas de educación, sensibilización pública sobre las cuestiones relacionadas con la paz. En este marco es que nosotros estamos haciendo este evento que titulamos Cuatro mujeres, cuatro miradas, cuatro caminos en la búsqueda de la paz social. Y bueno, me gustaría darle la palabra a nuestra... Voy a introducir primero, vamos a tener cuatro invitadas, expositoras, señoras muy importantes y reconocidas socialmente acá en Uruguay, que son la señora Graciela Rompani de Pacheco, que después iremos introduciendo un poco más, la licenciada Gabriela Viale, la señora diputada Laura Tazzano y la doctora profesora Susana Mangana. Quien nos va a dar las palabras iniciales es la señora Graciela Rompani de Pacheco, que es viuda del presidente Pacheco, mandato cumplido en el periodo 1967-1972. Es fundadora y presidente de Ventura Gaming en Uruguay, directora ejecutiva de la Bienal de Montevideo y, por supuesto, ha participado en muchísimos eventos internacionales como representante de la mujer uruguaya. También estuvo en este febrero participando del Summit 2020 en Corea, Seúl, que fue como invitada especial. Así que le damos la bienvenida a Graciela y, bueno, esperamos tus palabras, por favor. Muchas gracias, Raúl. Bueno, saludo a las panelistas, a todos los que estén escuchando, y les quiero decir que me siento muy honrada y agradecida de que en este día tan especial para el mundo y para la UPF me hayan invitado a abrir este panel. Desde épocas inmemoriales se ha tratado inútilmente de terminar con las guerras y tratar de lograr la paz. La Sociedad de las Naciones, devenida luego en Naciones Unidas después de la Guerra Mundial en 1945, fue creada precisamente para ese fin. Y como decía Raúl, el 7 de septiembre de 2001 se fijó finalmente la fecha para el Día Internacional de la Paz, que quedó consolidada para el 21 de septiembre, con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Paz como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto en las naciones y los pueblos, como entre los miembros de cada uno de ellos. Aún así, las naciones siguen en guerra y hemos visto por largo tiempo que una paz definitiva es casi imposible, imposible de lograr. Los países tienen muchos intereses creados y lo que les es difícil renunciar a esos intereses y tampoco han de querer hacerlo. En todo esto cabe destacar la acción de la UPF y del reverendo Sun Myung Moon en pos de este objetivo. Ya antes de esta declaración, todo en el movimiento apuntaba hacia la paz, en el movimiento del reverendo Moon, ¿no? Desde su propia autobiografía, cuando mencionaba la tranquilidad, la seguridad que experimentaba cuando su padre lo levantaba, y aún lo levantaba en sus brazos, y aún dentro de su propia familia. Y más adelante en su vida pública, tratando de construir de forma infatigable puentes entre los hombres y las naciones con el fin de formar entre todos ellos una sola familia. Siempre ha sido una premisa entre las conferencias de la paz, una familia ante un solo Dios, ¿no? No tenemos más que ver los congresos a los que asistimos representantes de todas las naciones y religiones, dialogando y apuntando hacia un mismo objetivo.
Cuando la declaración del año 2001, acá en Montevideo una concelebración ecuménica en el frente de la casa de la calle Agraciada, que muchos de ustedes recordarán. Participaron representantes de las religiones que hay en Montevideo. Fue un acto maravilloso, conmovedor, con un escenario feérico y luminoso. ¿Se acuerdan que llevábamos como unas especies de antorchas dentro, unos velones que nos habían, que habían armado los chicos y la gente ahí de la UPF? Ese mismo año, 2 personas fuimos las primeras en recibir el título Embajadores de la Paz. Cuando a uno le dan una condecoración, un premio, se siente, bueno, se siente observado. Y entonces eso mismo nos llama más a la responsabilidad y a seguir trabajando. Estamos siendo observados, nos han aceptado y bueno, sigamos en esa ruta que aparentemente la aprueban y no nos apartemos del objetivo, ¿no es cierto? Bueno, hay muchos pensamientos y máximas que se le atribuyen a muchísima gente en lo que tiene que ver con la paz. Pero voy a compartir con ustedes algo que contó Albert Einstein y dijo: cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. Albert Einstein, lo repito el nombre porque ustedes saben muy bien quién era. El reverendo Sun Myung Moon supo sembrar y su incansable accionar tiene su continuidad en la persona de su esposa, la doctora Haka Jack Moon, y de la UPF, que arropa toda la creación hecha por ellos. A todos ellos mi profunda gratitud y mi profundo respeto. Salud para todos y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Graciela, por estar con nosotros. Realmente es un honor, como siempre, que nos acompañes en muchísimos eventos. Y para nosotros significas una figura muy importante. Gracias. También quiero agradecer a todos los invitados que estoy viendo ahora, que la mayoría son destacados embajadores de paz y miembros importantes también de UPF. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Bueno, ahora vamos a dar inicio también a los panelistas. Recordamos y vamos a enfatizar que aquellas personas invitadas que quieran hacer preguntas pueden hacerlas y se dirigen directamente a mí, a Raúl Rey, que soy el moderador, y luego al finalizar cada participante, cada expositor, nosotros se las vamos a hacer a ellos. Debido al límite de tiempo, tenemos que seleccionar 3 preguntas aproximadamente para que el tiempo nos dé, ya que queremos terminar exactamente en el tiempo que hemos establecido. Le voy a dar ahora así las palabras introductorias a la siguiente expositora, que es Gabriela Viale, que tiene como tema la paz desde la fe y el diálogo interreligioso. Gabriela es licenciada en Relaciones Internacionales y actualmente se encuentra cursando el máster en Derecho Internacional Público de la Universidad de la República. Además se encuentra realizando vía online un curso sobre diálogo interreligioso impartido por la Universidad Blas Pascal de Córdoba, Argentina. Es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde hace 30 años, representándola en la Mesa de Diálogo Interreligioso y Expresiones Espirituales de Uruguay. Gabriela es la coordinadora del diálogo interreligioso, de la Mesa de Diálogo Interreligioso en Uruguay. Además, en este segundo semestre se encuentra impartiendo a jóvenes de 18 a 30 años de su comunidad un curso de religiones del mundo. Ha participado como invitada especial en el World Summit en febrero 2020 en Corea, Seúl, al igual que Graciela y el resto también de las señoras que van a estar acá exponiendo hoy. Así que sin más, bueno, bienvenida Gabriela y te doy a ti la palabra. Muchas gracias, Raúl. Buenas noches a todos y gracias a la Fundación para la Paz Universal por invitarme a participar de este evento. Hace exactamente 5 años atrás, el 21 de septiembre de 2015, yo recibía mi bautismo de fuego en lo que es el ámbito interreligioso, porque en esa fecha, 5 años atrás, tuve el privilegio de disertar en la Intendencia Municipal de Montevideo sobre el tema aportes para una sociedad de paz.
en el foro interreligioso organizado por la Mesa de Diálogo Interreligioso y Expresiones Espirituales. Estos 5 años en el ámbito interreligioso para mí han sido un verdadero viaje de descubrimiento, participando de la Mesa del Diálogo, no solo porque he aprendido sobre otras comunidades religiosas y espirituales, sino también porque a través de la interacción y el trabajo en conjunto he desarrollado admiración y afecto por quienes representan a dichas comunidades en el ámbito de la mesa. En esta ocasión, como decía Raúl, se me ha pedido que hable sobre la temática de la paz desde la fe y el diálogo interreligioso. Y me gustaría iniciar con una anécdota familiar que me sucedió este fin de semana en una visita que tuvimos a mis sobrinos, que hicimos a mis sobrinos. Franco, el más pequeño de esa banda de sobrinos, tiene 4 años y pasó prácticamente todo el fin de semana de aquí para allá con un cachorro de 2 meses en los brazos. Se imaginarán que el cachorrito no estaba muy a gusto con la situación, especialmente cuando mi sobrino lo apretujaba de más. En reiteradas ocasiones yo le dije a Franco que dejara el pobre cachorro en el suelo para que pudiera caminar y explorar a su gusto, pero no me hizo caso. Entonces, luego de pedirle por enésima vez que dejara el cachorro en el suelo y por enésima vez decirme que no, le pregunté, ¿a ti te gustaría que yo te tuviera en mis brazos todo el día? Por supuesto, él, que le gusta moverse y mucho, y a gusto, respondió que no. Y entonces rematé mi argumento con un, bueno, al cachorro tampoco le gusta. 5 segundos le bastaron a Franco para que procesar la información que le había dado y sin mirarme y sin mediar palabra, dejar finalmente el cachorro en libertad en el suelo para poder explorar a su gusto. En la película El hombre bicentenario, protagonizado por Robin Williams, su personaje, un robot llamado Andrew, que demostró ser capaz de mucho más de lo que se le programó para hacer y hacer, dice en un momento, uno, refiriéndose a sí mismo, ha estudiado su historia. Guerras terribles se han peleado, donde millones han muerto por una idea, libertad. Y parece ser que algo que significa tanto para tanta gente debe ser algo que vale la pena tener. En el ámbito de lo religioso, usualmente se conoce este concepto de libertad como libre albedrío. La Real Academia Española la define como la potestad de obrar por reflexión y elección. Para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el albedrío es la capacidad y el privilegio que Dios nos ha dado de escoger y actuar por nosotros mismos. Ahora, para entender la importancia fundamental que tiene para nosotros los miembros de la Iglesia, esta capacidad y privilegio, permítanme mencionarles brevemente algunas de nuestras creencias. Creemos que antes de nacer en esta tierra vivíamos como espíritus en la presencia de Dios, a quien consideramos como el Padre de nuestros espíritus. También creemos que en esa vida premortal desarrollamos capacidades y talentos y adquirimos conocimiento, pero que nuestro progreso llegó a su límite, ocasión en la cual se nos propuso un plan que implicaba venir a esta tierra, adquirir un cuerpo físico y continuar progresando, con el objetivo final de volver a la presencia de Dios. Ahora, el gran tema que surgió en esa gran reunión fue el tema del albedrío. La cuestión era, por un lado, algunos que planteaban que la única forma de asegurarse que todos volvieran a la presencia de Dios era obligándoles a portarse de la manera de vida, o en otras palabras, negándonos la posibilidad a cada uno de nosotros de escoger y actuar por nosotros mismos. En oposición a este planteamiento estaba la propuesta de garantizarnos ese don, ese privilegio de escoger por nosotros mismos, el albedrío, que se entendía que era esencial para que pudiéramos continuar progresando, y establecer un medio por el cual, aun cuando pudiéramos equivocarnos en ocasiones, haciendo mal uso de ese privilegio, se nos pudiera dar una segunda oportunidad de volver a la presencia de Dios. También creemos que estas posiciones absolutamente contrapuestas generaron una guerra en ese estado premortal, venciendo finalmente la propuesta que nos garantizaba el albedrío, que nos daba la posibilidad de escoger, aún a riesgo de que nuestras elecciones no fueran las correctas, de acuerdo a lo que Dios esperaba de nosotros. En resumen, para los miembros de la Iglesia de Jesucristo, la libertad de escoger es un don sagrado y esencial, absolutamente necesario para nuestro progreso en esta tierra. Y por esa razón, citando uno de nuestros artículos de fe, reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, dónde o lo que deseen. Teniendo en cuenta lo dicho previamente,
entiendo que la paz que la fe tiene el potencial de promover solo es posible cuando se permite al otro ejercer su albedrío, cuando se le permite creer de acuerdo a su conciencia y vivir de acuerdo a esa creencia. Ahora bien, la historia nos ha mostrado que esta potestad que tendría que ser el ser humano de obrar por reflexión y elección ha sido constante y sistemáticamente sometida a prueba, aún por las religiones. Permítanme aclarar algo. En mi opinión, una cosa es el ejercicio de la disciplina eclesiástica, entendida como la potestad de toda organización religiosa de determinar si existe mérito o no para la expulsión o excomunión de la comunidad de uno de sus miembros. Y otra cosa muy diferente es que además de ejercer la disciplina eclesiástica, se dé un proceso de persecución contra el que cuestiona o piensa diferente, y también contra quienes deciden seguirlo. Y el problema ha sido justamente ese, se ha cruzado constantemente esa línea de la disciplina eclesiástica a la persecución del que es diferente. Y no en vano hemos tenido siglos y siglos de intolerancia religiosa que ha llevado a muchas y sangrientas guerras religiosas. Ahora, nos ha llevado muchísimos siglos hacer que de la intolerancia se diera su lugar a la tolerancia, entendida esta como una actitud amistosa y justa hacia las opiniones y prácticas desconocidas o distintas, o hacia las personas que las adoptan o practican. Muchos siglos nos llevó esto. Pero esa tolerancia inicialmente era una tolerancia sin diálogo. Simplemente te soporto porque tengo que soportarte. Y eso era lo que había. El siglo XXI nos encuentra en otro paradigma en este aspecto. Nos encuentra dando lugar, pasando de la tolerancia al diálogo y a la acción interreligiosa. En ese sentido, ¿significa esto que ya no hay más intolerancia religiosa? No, no significa eso. Lo sigue habiendo, desgraciadamente. Y de hecho tenemos mucho camino por recorrer aún. Pero en mi opinión, a medida que avancemos en el diálogo y la acción interreligiosa, en el conocer al que es diferente, reconocer sus virtudes y respetar su albedrío, menos espacio dejaremos a los prejuicios, que son la gran semilla de la intolerancia. En abril del 2019 se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, la segunda Cumbre Mundial sobre Religión, Paz y Seguridad, cuyo objetivo era promover la no discriminación y la protección de los derechos humanos de las minorías religiosas, refugiados y migrantes, con un especial foco en los contextos ultranacionalistas. En esa ocasión, Sharon Eubank, directora de LDS Charities, el brazo humanitario de la Iglesia de Jesucristo, compartió la siguiente reflexión. La mejor respuesta para el extremismo islámico será más Islam auténtico, tal como la solución al extremismo cristiano será más cristianismo auténtico. Será lo mejor de la fe lo que vencerá las versiones distorsionadas de las creencias religiosas. Ella también, en esa reunión, resumió a la perfección el potencial que el diálogo y la acción interreligiosa tienen para promover la cultura de la paz cuando dijo: el bien que la religión puede hacer, especialmente cuando hablamos de integración y de alcanzar objetivos de desarrollo sustentable, se maximiza si los grupos religiosos trabajan conjuntamente entre ellos y con los gobiernos y otros actores no gubernamentales. Durante este segundo semestre me dieron la asignación de enseñar a los jóvenes de entre 18 a 30 años de mi comunidad un curso llamado Religiones del Mundo. Llevamos ya 8 clases y tenemos un grupo de WhatsApp donde siempre, con posterioridad a cada clase, hacen algún comentario. ¿Saben en qué ocasiones han hecho más comentarios? Cuando hemos tenido como invitados a líderes de otra religión, que además de exponer, contestaron preguntas que mis alumnos les hicieron, y cuando se habló de los diferentes proyectos de acción interreligiosa en los que la Iglesia de Jesucristo en Uruguay se encuentra participando actualmente, en Maroñas, aquí en Montevideo, y en Maldonado principalmente. El siguiente comentario me lo hizo Valentina, una de mis alumnas que tiene 18 años y es de Las Piedras. Ella me escribió y me dijo: gracias por la dedicación que das al curso, por enseñarnos todo lo que aprendes. Quedo siempre muy contenta y hablo con mi familia de todo lo que aprendo. Antes mi mente era más cerrada en cuanto a las demás religiones y ahora al revés, quiero charlar con todos. Te agradezco por ayudarnos a cambiar el corazón y ser más como Cristo.
Al igual que le pasó a Valentina, puedo afirmar con total sinceridad que en estos 5 años de participar en el ámbito interreligioso, mi corazón ha cambiado. Para finalizar, hago mías las palabras del elder Jeffrey R. Holland, líder de mi comunidad, quien dijo lo siguiente: cuando vemos más allá del color de la gente, del grupo étnico, del círculo social, de la iglesia, la sinagoga o la mezquita, del credo y de la declaración de creencias, y cuando nos esforzamos por verlos como quienes realmente son y como lo que realmente son, hijos del mismo Dios, algo bueno y de valor ocurre en nuestro interior. Y, por tanto, establecemos una unión más íntima con ese Dios que es el Padre de todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Realmente excelente presentación y compartir con nosotros realmente una visión de la importancia del diálogo interreligioso. En este marco también, antes de pasar a las preguntas, porque hay una pregunta para hacerte aquí, queremos saludar a toda la colectividad judía en Uruguay y en el mundo, que el 18 a la tarde, 18 de septiembre, inició el nuevo año 5781, Rosh Hashanah. Así que Shana Tová para toda la comunidad. Realmente todos estamos felices de poder compartir este tiempo tan importante que tiene para las familias. Bueno, acá tengo una pregunta que te hacen y es la siguiente, que yo creo que ya la respondiste indirectamente. Dice, ¿cuál sería el aporte de las religiones uruguayas para fortalecer la paz en nuestra región? Muchas gracias a quien hizo la pregunta. A ver, hemos pasado siglos de desconocimiento mutuo cuando en realidad las religiones tenemos el potencial de hacer mucho por la comunidad. Y sabemos que la paz viene porque hay carencias, porque hay necesidades que no están satisfechas. Entonces, el hecho de que las religiones que tenemos cada una de nosotros, a pesar de las diferencias, tenemos muchas cosas en común. Y tenemos recursos, tenemos gente, practicamos o predicamos el amor por el prójimo. Y creo que lo que tenemos, como el potencial que tenemos al unirnos, al trabajar en conjunto, de hacer más bien a la sociedad que lo que nosotros podemos hacer individualmente, es algo que debemos procurar desarrollar. Tenemos que ponernos las pilas, por así decirlo, porque hay mucho para hacer y hay mucho para dar. Y creo que en ese camino es lo que se está tratando de hacer hoy con la Mesa de Diálogo Interreligioso en Uruguay. En su momento, en los últimos 5 años, nosotros, por ejemplo, participamos en la organización de algunos eventos que se llamaron ciclos de diálogo interreligioso, que por un lado era ayudarnos a conocer mutuamente las diferentes religiones que hay en Uruguay, pero también en un momento hablamos de temas sociales, de temas que ocupaban a toda la sociedad, como por ejemplo la cuestión de la violencia hacia las mujeres y niñas. Y vuelvo a reiterar, hoy por hoy estamos embarcados dentro de la Iglesia de Jesucristo con algunos proyectos interreligiosos, un proyecto relacionado con la cárcel de Maldonado, un proyecto relacionado con apoyar a una asociación adventista que se dedica a trabajar con migrantes, y creo que en esa sociedad es donde lo mejor de las religiones se da, en el hecho de dejar de lado las diferencias y enfocarnos en las cosas que podemos hacer juntos. Creo que en Uruguay hay muchísimo que como religiones podemos hacer. Necesitamos simplemente que la gente buena esté dispuesta a llevar adelante los diferentes proyectos. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Un aplauso para ti, realmente una exposición maravillosa. Bueno, ahora damos lugar a nuestra siguiente expositora, que es la licenciada doctora Susana Mangana, que está aquí presente, le agradecemos. Y bueno, Susana me pasó un pequeño currículum, pero no lo voy a leer todo porque es muy extenso, así que leo una parte. Y dice así: la profesora Susana Mangana es española, radicada en Uruguay desde hace más de una década. Cursó sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid,
Cuenta con el diploma de enseñanza avanzada de dicha institución. Posee también un máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, máster en Comercio Exterior e Integración, Instituto de la Integración de Montevideo, y una doble licenciatura en Economía y Filosofía y Filología Árabe por la Universidad de Londres. Es docente, investigadora de alta dedicación de la Universidad Católica del Uruguay, Damaso Antonio Larrañaga. Dirige la Cátedra Permanente de Islam y el Mundo Árabe del Instituto de la Sociedad y de Religión en el Departamento de Humanidades de dicha universidad desde el 2005. Desde mayo de este año 2020 es consejera del CURI, Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales. También Susana Mangana fue invitada especial en el evento que se realizó en febrero en Seúl, en el Summit organizado por UPF Internacional, y para nosotros también es una destacada expositora, y su formación, como ella lo mismo lo dice, para el diálogo de la Cátedra del Permanente del Islam y Mundo Árabe, marca en Uruguay como un punto importantísimo que se centra en ella como mediadora. Bienvenida, Susana, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, primero que nada agradecer la invitación de la Federación Universal por la Paz para invitarme, por la deferencia de tenerme en cuenta para esta iniciativa, para conmemorar el Día Internacional por la Paz. También a mis compañeras de viaje, a la querida Graciela Rompani, que abrió la sesión. También a Gabriela, con quien me une una amistad, un cierto vínculo de estudios, ¿no?, de temas religiosos, pero también por haber compartido aulas varias veces. Y bueno, muchísimas gracias a ti también, Raúl, por contar conmigo siempre para este tipo de instancias de divulgación. El tema que se me planteó trabajar hoy en los 15 minutos que voy a pretender ocupar con todos vosotros es trabajar el tema de la educación para la paz, plantearnos una reflexión acerca de los escollos, de las dificultades que hay para una convivencia pacífica. Y esto, como todo, tiene dos posibilidades: o podemos hacerlo muy purista y mucho más academicista, o más a mi estilo espontáneo, decir en un lenguaje mucho más llano, mucho más fácil también de poder abordarlo en un tiempo que sigue siendo breve, los 15 minutos, poder comprender a qué nos referimos con una educación para la paz, que no es desde luego una simple utopía o un conjunto de una expresión de buenas voluntades, sino que realmente es una necesidad en el siglo XXI, por algo que yo tuve que sumarme un poquito más tarde a la conferencia de hoy, a la sala de hoy de Zoom, porque vengo de otro curso también, y ya pido disculpas, abro el paraguas porque me ven tomando agua, porque estoy como atacada con una especie de alergia y toso muchísimo, lo cual es desagradable para ustedes, pero para mí también, que me manejo con la palabra y con los medios. Entonces, lo primero que tengo que plantearles es una reflexión de algo que sabemos todos, que conocemos, pero ¿por qué es tan difícil hablar de paz? ¿Por qué no vive el mundo en paz? ¿Por qué estamos siempre con algún brote de conflictos en un punto del planeta o en otro? Y ahí yo creo que podríamos decir que los principales escollos son por lo menos de dos tipos. Tenemos las dificultades a nivel personal y luego a nivel estatal, es decir, de los países, de los estados. Si tengo que centrarme en el primero, las dificultades que parten de nosotros mismos, inherentes al individuo, a la persona, al ser humano, yo creo que tenemos que hablar del egoísmo, el individualismo. Podríamos resumir todo esto en dos palabras, que es la pérdida progresiva de valores. Es decir, hay un consumismo voraz, sobre todo en esta parte del mundo, en lo que llamamos el mundo occidental, pero no solo, también en Oriente, países que tienen una cultura milenaria como Japón, como China, también caen en esta tentación de un consumismo que es una locomotora arrolladora, como ya sabemos, que se lleva puesto todo por delante, ¿verdad? Pero tenemos que hablar también en el momento actual de brotes de xenofobia, de racismo, de intolerancia de muchos tipos, de agresividad en las calles, en la vía pública, en el tráfico, ¿no?, en el tránsito, pero también una intolerancia, y para unirlo con lo que venía conversando Gabriel antes, una intolerancia religiosa, la falta de comprensión del fenómeno religioso. Hablamos mucho de religión, pero comprendemos muy poco de por qué el hecho religioso, la pertenencia religiosa es importante.
para millones de personas. Eso quizás en Uruguay es algo que hay que no solo explicarlo, sino que hay que insistir en ese punto, ¿verdad? La pésima comprensión que ha habido del término laicidad, que por cierto no se puede traducir, no se puede entender igual ni en la República Laica Francesa, ni tampoco en Turquía, ni tampoco en Uruguay. No significa exactamente lo mismo y no es un término además que esté cerrado, sino que es evolutivo, que va cambiando con la sociedad, como vemos que hay otro tipo de transformaciones. Si ya pasamos al plano estatal, yo diría que los principales escollos radican en el afán de conquista que siempre tienen los países, de dominación o de usurpación de recursos vitales, por ejemplo, recursos naturales, pero también de tierras cultivables, tierras raras, por ejemplo, en África, ¿sí? Por parte de China, pero también de las multinacionales que siguen abonando el terreno de la conflictividad, de la guerra de guerrillas, ¿verdad? Hay una falta también de solidaridad internacional, falta todavía aunar otros proyectos, otras iniciativas de cooperación interestatal, pero sobre todo una cooperación internacional que no esté digitada desde el norte, es decir, que no esté organizada solamente por los países donantes de esa cooperación, sino también que se tengan en cuenta las necesidades específicas de los pueblos y los países a los que se destina esa ayuda, esa cooperación internacional. Estamos asistiendo a un momento muy difícil con la pandemia, con el COVID-19. Tenemos por delante todavía que poder asir, comprender la magnitud de las pérdidas billonarias en muchísimos terrenos, no solo en el netamente comercial. Por ejemplo, también algo muy preocupante ahora de cara a la etapa que comenzamos en Uruguay, en la región, que es la etapa estival, si se quiere, preparando la temporada veraniega, la gran cantidad de pérdidas de ingresos por falta de turistas, pero también millones de empleos que se van a perder en esa industria del sector turismo. Entonces, tenemos un rebrote de los nacionalismos exacerbados y ahí tenemos la discusión entre liberales y soberanistas. ¿Y a quién llamo yo soberanista? Pues aquellos que quieren que su país sea el primero en todo, ¿verdad? Ahí tenemos la máxima del presidente Donald Trump de Estados Unidos con vamos a hacer que Estados Unidos sea grande otra vez, con lo cual implícitamente dejo caer que reconoce que quizás ya Estados Unidos no es tan grande como era, ¿no? Si hay que volver a hacerlo grande. Pero esa máxima también es compartida por otros como Putin, por ejemplo, que quiere devolver grandeza, sobre todo en el plano militar, a su país, a Rusia, pero también aquí cerca de casa a un Jair Bolsonaro, ¿verdad? Que ha tenido también actitudes y dichos muy controversiales respecto de algunos ciudadanos de su propio país, los afrodescendientes, otros que tienen otra opción o diversidad sexual, como se le llama ahora, ¿verdad? Entonces yo creo que eso sería como un resumen de escollos que todos conocemos, que sabemos que eso no abona un terreno fértil para el diálogo, para el encuentro entre los individuos, sino que lejos de ello lo único que hace es aunar las diferencias y sobre todo fomentar una violencia malsana, ¿no?, en la sociedad. Entonces, ¿por qué es importante insistir en este concepto de la educación para la paz? Pues porque es importante reconocer la dignidad de todos los seres humanos aquí en la Tierra, porque es importante buscar la justicia social, recuperar esos valores como la igualdad, la solidaridad, por cierto que también la amistad, ¿no? Cuando hablamos de cara a un público escolar, si se quiere, en primaria, tendríamos que enfocarnos en esa amistad y he traído algo para cerrar un poquito luego mi exposición con algo muy breve, pero que creo que es muy bonito y muy, muy emotivo a la vez, que nos puede hacer reflexionar sobre todo en este concepto de la igualdad, del respeto al otro, aun teniendo en cuenta sus diferencias, porque las diferencias no significan que sea algo malo, la diferencia añade diversidad, añade tonalidades a nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, reconocer al otro como un igual a pesar de sus diferencias y además vivir, disfrutar esas diferencias porque nos pueden aportar algo muy valioso para el crecimiento personal. Hoy en la educación se busca enseñar y educar en un modelo, en un paradigma educativo basado en las competencias y las habilidades blandas, unas habilidades que tienen que enseñar al individuo, al educando, a vivir y a convivir en sociedad. Y ahí le doy la mano y felicito a Gabriela cuando dijo, no se trata de tolerar al otro porque tengo que tolerarlo, que tengo que pasarlo, ¿verdad? Porque tengo que aceptarlo porque la ley si no me penaliza, sino que tengo que tolerar inclusivamente
a las minorías étnicas, minorías religiosas, a aquellos que tienen otra opción sexual o que han decidido que quieren otro camino para encontrarse más plenos, para disfrutar también su sexualidad. Entonces yo creo que todo eso nos debe hacer reflexionar, y ya moviéndome estrictamente en el terreno de lo académico, que es el ámbito que mejor conozco, yo creo que ahí tenemos que todavía exigir más a las instituciones educativas, tanto de la educación formal como la informal, a trabajar por fomentar un sistema educativo basado en una cultura de paz, de convivencia. Que la paz no significa siempre ausencia de la guerra, la paz significa ausencia de la violencia, el propender hacia un diálogo constructivo entre los seres humanos para que haya una actitud responsable, comprometida de cada uno de nosotros para buscar el respeto a esos derechos humanos, a una vida en común, la cohesión social, el respeto también a un gran debe que tenemos también en Uruguay, hay que decirlo, con el medio ambiente. Cuando visitamos con las compañeras, con Raúl, con Graciela, con Laura, que va a hablar después de mí, Gabriela, Viale también, en febrero, Seúl, la capital de Corea del Sur, me quedó claro que para muchos países en Asia-Pacífico, por ejemplo, en un país que yo desconocía y me impactó desde entonces, Kiribati, ¿verdad? Esto no es un simple juego, no es simplemente un titular de prensa. O sea, el tema del cambio climático, el tema del calentamiento global y el tema de cuidar y proteger el medio ambiente es vital para ellos, porque año a año pierden terreno al mar, es decir, se está desapareciendo su país, ¿no? Está desapareciendo, se lo está absorbiendo el agua o el océano, ¿no? Y por tanto es importante cuidar los océanos. ¿Por qué digo esto? Porque hay que hacer un trabajo mayor todavía para educar a nuestros niños, no solo en el reciclaje, sino en la protección a ese medio ambiente mediante una cultura de no botar, no verter los desechos en el espacio público, sea en las playas, sea en los parques, en los jardines. Una cultura también que fomente un comercio justo, pero que también signifique no verter todos esos desechos de las grandes industrias en países más pobres. Es decir, por lo general, aquellos que consumen más, aquellos que consumimos más si quieren, para no echar balones fuera, aquellos que consumimos más somos también los que generamos mayor cantidad de residuos y botamos todo eso después, no solo en el mar, sino también lo trasladamos muchas veces, tercerizamos ese tratamiento, esa gestión de los residuos a países en vías de desarrollo, cuando en realidad las personas que allí habitan también tienen derecho a soñar con una vida digna, con una vida donde puedan ir progresando y mejorando, y sobre todo que no tengan que verse expuestos a contaminación ambiental a niveles que no sean soportables, ¿no? Que no sean saludables para el individuo. Entonces yo creo que esto es muy importante, el buscar una educación que fomente el desarrollo sostenible y que fomente actitudes responsables con el medio ambiente, no solo quedarnos en la teoría, sino formar al educando en experiencias vitales que también signifiquen que aprenda justamente a respetar el medio ambiente, quizás a través de campañas de salir a limpiar plazas públicas, limpieza de playas, o concientizar a los menores, que por lo general están más abiertos a este tipo de ideas, a los propios mayores en sus hogares. También buscar la empatía, la escucha activa, que se le llama a eso, la competencia sería comunicación lingüística, ¿verdad? O la interacción, por ejemplo, con el mundo físico, quiere decir también el cuidado de nuestra propia salud. Ejercemos violencia contra nosotros mismos, pero también contra nuestro entorno cada vez que consumimos alimentos o productos que dañan nuestra salud y que dañan nuestro incluso equilibrio emocional. Respetar también la cultura de manera amplia, es decir, valorar la diversidad, vibrar con ella, como yo decía antes, en todas sus manifestaciones culturales. Y en ese sentido tengo que hablar de un tema que para mí es casi ya una obsesión, que es defender el derecho a la migración, es decir, migrar es un derecho, y vaya si de eso tenemos que hablar, Raúl y compañeros, aquí esta noche en Uruguay, donde estamos recibiendo flujos, o antes de la pandemia estábamos recibiendo flujos migratorios que partían de Venezuela, de Cuba, de República Dominicana, es decir, los países caribeños, pero también hasta nuestro querido Uruguay han llegado otras personas desde países tan dispares y tan alejados como Pakistán o Siria, pero también, por cierto, desde la India, ¿sí? Entonces, tender la mano al otro, al diferente, y preocuparnos por
porque él pueda también o ella pueda insertarse en nuestra sociedad sin necesidad de asimilarse, es decir, sin que tenga que para ello asumir toda la cultura uruguaya. Yo sigo siendo española, puedo tomar un mate, pero también disfruto con un café con leche, puedo gozar con la música uruguaya, ¿verdad? Disfrutar del carnaval, pero también recordar cosas de mi patria materna o de la patria chica, si se quiere. Entonces yo creo que tenemos que educar también en aprender a aprender, es decir, cada vez vivimos en tiempos más rápidos. Esta pandemia nos ha dejado múltiples enseñanzas. Una de ellas es el valor también de la compañía del otro, del vecino, del médico, de la enfermera, del profesor, ¿no? Para que puedan estar cercanos a sus educandos, pero también la importancia de aprender a vivir sin utilizar o sin recurrir a la violencia. Y eso yo creo que todavía es un camino que tenemos que recorrer, ¿no? El no mofarnos del otro, eso ya es violento. El utilizar bromas pesadas hacia un compañero, famoso, ¿verdad?, bullying, que se le dice ahora y que antes era la burla, ¿verdad? Entonces todo eso genera una cultura de no violencia que yo creo que es importante respetar, pero rescatar también. Del tratamiento de la información, y aquí me quiero detener unos preciosos minutos. A ver, es importante que podamos aprender a hacer una lectura comprensiva, pero también crítica de la prensa, de los medios de comunicación, para que justamente no se vuelvan en generadores de conflictos, sino que esas noticias que nos llegan podamos calibrarlas, podamos sopesarlas, que tengan un contenido asequible para todas las personas, más y menos formadas, más neófitas en esa materia, pero para que también podamos nosotros tomar decisiones justas, tomar esas decisiones en base a un conocimiento de lo que se nos está contando y no simplemente ser repetidores de noticias que muchas veces generan un discurso de amenaza, de miedo, de incitación al odio hacia el otro, ¿sí? Bien, también yo diría que entre los componentes para esa educación para la paz debemos trabajar mucho más lo que es la comprensión del mundo, es decir, la comprensión yo llamo del entorno próximo, pero también regional e internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que enseñar a nuestros jóvenes a leer entre líneas, a poder escuchar noticias otra vez. Sé que la prensa escrita cada vez goza de menos adeptos, por razones obvias, lo que es la sofisticación de los medios digitales, pero también el acceso a las nuevas tecnologías, al menos en esta parte del mundo, pero tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a poder comprender el mundo y las tendencias globales que no son simplemente tesis conspiranoicas o que no son solamente ideas que están pergeñadas en las multinacionales para vendernos más gadgets, más implementos, sino que realmente el mundo va hacia allí. Entonces tenemos que comprender cómo está el mundo hoy, dónde estamos nosotros parados como individuos, como sociedad y como país también. Me parece que es interesante también hablar con los jóvenes de derechos humanos otra vez, comprender que la religión es un derecho humano. Tener religión y expresarla libremente es un derecho de las personas y eso en Uruguay a veces no siempre se comprende. El mundo es muy multicolor, yo diría, multicultural y multicolor, y qué bonito que eso sea así. Entonces disfrutar también con la cercanía de otras culturas a través del arte, por ejemplo. El cine se ha convertido en un significador de época. Si acaso Netflix hoy es algo que los educadores tenemos que tener en cuenta, Raúl, Gabriela, Graciela, si estás por allí, porque Netflix hoy se convierte con series, por ejemplo, como Califato o como Poco Ortodoxa. Prácticamente a mí como docente me obligan, Gabriela, las que trabajamos con el capítulo religioso, tenemos que ver sí o sí Poco Ortodoxa para dialogar un lenguaje en común con nuestros alumnos. Y qué bueno que eso sea así. El cine, pero también la música, ¿verdad?, nos acerca a esas otras culturas y es bueno que eso siga siendo así. También hablar con nuestros jóvenes del desarme y los conflictos, qué significa el resolver conflictos, de qué manera podemos intentar una cultura de paz donde justamente las armas no tengan que sonar, las armas no sean las que tengan la última palabra, el desarme de los guerrilleros, por ejemplo, algo vital para toda África, pero también para Colombia, tan cerca de casa, ¿verdad? Entonces yo creo que a lo que estoy apuntando es con una educación transversal, una educación, como dije antes, que no sea simplemente transmitir conocimientos, sino que realmente los educandos se vayan apropiando desde el punto de vista de lo teórico, pero también con
sus actitudes, de una cultura de tender a la no violencia, de pensar en el otro como un igual, de tenderle la mano, la solidaridad de la que yo hablaba antes, y tener hábitos y conductas sociales que tiendan hacia esa meta del desarrollo sostenible. Por ejemplo, no contaminando nuestros ríos, nuestros parques, consumiendo cada vez menos plásticos, ¿verdad? Exigiendo también a las empresas que de alguna manera no hagan lo que hoy se llama en inglés greenwashing, ¿no? Que no intenten vendernos publicidad que acaba siendo engañosa, no porque el champú tenga una etiqueta verde o nos diga ecológico o todo sea ecológico, ahora realmente esté siendo cuidadoso con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante tener una cabeza despierta hacia esos cambios que se están produciendo hoy en el mundo, también producto de la pandemia. El objetivo es favorecer la emancipación entonces de la persona y de la humanidad en su conjunto. Y por otro lado, yo creo que recuperar esa, como decía antes, ese concepto de la dignidad del hombre que habita la tierra, que somos todos hijos de Dios, como decía Gabriela. ¿De qué Dios? Diría alguno, ¿verdad? Y ahí caben todos los dioses que existen, ¿verdad? Alguno creerá que otros son más importantes, el propio, ¿verdad? Pero lo importante es reconocer que para 1.300 millones de indios no hay un solo Dios, sino que hay muchos dioses, y es bueno conocerlo y respetarlo. Entonces, yo diría, para terminar con esa pequeña sorpresa que traje para todos vosotros, que los grandes retos educativos, hablando de educación para la paz, es aprender a ser, a hacer, a pensar y a convivir. Eso es lo que yo plantearía como una reflexión, y superar todo brote de racismo, que me preocupa mucho, eso sobre todo en la vieja Europa, xenofobia, la delincuencia y la injusticia social, porque la delincuencia también surge como resultado directo de la injusticia social. Y para ello les dejaría, si hay tiempo, Raúl, tú me dirás si tenemos 4 minutos, tenemos 4 minutos para compartir mientras van escribiendo sus preguntas para mí. Comparto con vosotros a modo, en vez de escribir una PowerPoint, que creo que muchos ya están cansados de ello, pero que siempre es útil, voy a compartir un pequeño corto, un documental de Egipto muy laureado que se llama El otro par. No sé si me podéis hacer, creo que sí, que me tenéis ahí un segundo como anfitriona. Puedes hacerlo directamente. Muy bien, perfecto, lo puedo hacer directamente. Vamos allá entonces. El otro par entonces con vosotros. يلا القطر وصل. يلا يا ابني القطر هيمشي.
Bueno, esto era hablando de ponerse en los zapatos del otro, que es una frase muy común que utilizamos cuando hablamos de educar en esa tolerancia inclusiva. Vaya si esto es ponerse el zapato del otro, ¿no? Bueno, yo me pareció que podía cerrar mi exposición, Raúl, con ese pequeño cortometraje tan bonito de Egipto. Muchas gracias, Susana, realmente precioso. Y el cierre con ese video también muy emotivo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que creo que ya la respondiste también directamente. Dice, el mayor desafío que debe enfrentar Uruguay y la región frente al aumento de la violencia intrafamiliar. ¿Qué aporte puede hacer la academia? Qué buena pregunta. Y la academia creo que tiene siempre, no solo en ese capítulo, sino en todo tipo de violencia, diría yo, tiene que seguir siendo una vigilancia académica, justamente estar activamente buscando el informar, pero con contenido académico, es decir, sin estridencias, sin calificativos, sin agravios hacia un colectivo o el otro, o hacia un individuo u otro, ¿verdad? Entonces, la violencia siempre es algo negativo para la familia, para la sociedad, para el conjunto del país. Con lo cual yo creo que la academia tiene la responsabilidad, primero, de intentar prevenir esa violencia desde la educación, es decir, previniendo, educando en estos valores que yo decía, en estas competencias que también desarrollan la habilidad, no solo la teoría, sino la habilidad y la actitud del educando en la sociedad, y a partir de ahí también una vigilancia académica para reportar, para documentar, para sistematizar la información, y que de esa manera no tengamos que caer presas de informaciones a veces tergiversadas o que no cuentan con la redondez que se necesita para la comprensión de un tema, por ejemplo, tal y como se trabaja en algunos medios de comunicación más masivos. Entonces, primero previniendo, segundo educando, y después desde el reporte, desde la sistematización de la información a través de lo que son los libros, los artículos académicos, los informes, ¿verdad? Yo creo que ahí es el mejor aporte, y trabajando la academia también codo con las instituciones públicas y privadas para facilitar esa información o esos planes de educación, por ejemplo, para tanto las instituciones públicas como privadas. Yo creo que el conjunto de la sociedad tiene que echarse esto al hombro, es decir, erradicar la violencia de nuestra sociedad, y para ello tenemos que trabajar mancomunadamente. Muchas gracias. Tenemos una pregunta pequeña, dice, si en Uruguay hay cultura de paz, es como una pregunta. Sí, yo creo que sí, hay cultura de diálogo y cultura de paz. Evidentemente después podemos encontrar siempre capítulos o etapas de la historia también reciente donde no ha habido tanta paz, ¿verdad? Si pensamos en el fútbol, a todos nos
vienen algunas imágenes y algunas situaciones violentas, pero yo creo que el Uruguay es un país que ha hecho de la defensa de su soberanía, pero la soberanía de terceros también, el principio de la no injerencia en asuntos de terceros, un pilar central de su política exterior, y yo creo que eso se lo reconoce a nivel mundial. Y después tenemos que decir también que hay amplia experiencia en la participación de distintos esquemas de paz internacionales, sobre todo en el capítulo de las misiones de paz de Naciones Unidas, con lo cual que yo sí creo que hay una cultura de paz que se ve amenazada, por eso tenemos que ser vigilantes por todos estos elementos que yo llamaba escollos de alguna manera para esa cultura de la no violencia, pero en principio yo diría que sí hay una cultura de paz, es un país y un pueblo tranquilo, pacífico, el uruguayo, y yo creo que si encima lo comparamos con la región, vaya si tenemos más motivo para estar orgullosos por ello. Así que sí, redondearía diciendo que sí, Raúl. Bueno, muchísimas gracias, Susana, por tu presentación, gracias por la respuesta. Vamos a saludar desde aquí a todos los estudiantes, porque hoy es el Día de los Estudiantes en Uruguay, además inicia la primavera. Entonces saludamos a todos los estudiantes que estudian a través de instituciones o autodidactas. Hoy día hay tanta cosa que aprender que considero que todos somos estudiantes. Un saludo para todos. Muy bien, Susana, vamos a dar lugar ahora a nuestra siguiente expositora, que es la señora Laura Bregina Tassano Bergán, y a quien voy a leer su currículum. Es nacida en la ciudad de Rivera el 8 de agosto de 1959, estudió en la Facultad de Notariado de la UDELAR, actualmente es asesora de seguros del Banco de Seguro del Estado desde 1991, está casada con el economista Guillermo González y es madre de 3 hijos y abuela de 2 nietos, muy importante. Representante nacional desde el 2015 por el Partido Nacional, actual partido de gobierno de Uruguay, participó como diputada y mujer política en las ediciones 2018, 2019 y 2020 de World Summit, llevada a cabo en la ciudad de Seúl, Corea. Muchas gracias, Laura. Realmente un privilegio tenerte aquí con nosotros. Te cedo la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco la oportunidad de participar en esta reunión, para la cual trataré de estar a la altura de tan prestigiosas oradoras. Me han dado la responsabilidad de hablar de un tema que no me es ajeno, pero que exige que sea lo más objetiva posible a lo que se refiere a la participación política y diálogo social, la democracia y la construcción de la paz. He tenido la gran oportunidad de participar en las 2 últimas ediciones de la Cumbre World Summit llevadas a cabo en Seúl, lo cual agradezco infinitamente a nuestro estimado amigo Raúl Rey Vanegas, presidente de UPF, y también al señor George Susaka, presidente de la Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial en Uruguay. Debo decir que el haber tenido la posibilidad de intercambiar conocimientos y conocer de cerca la problemática mundial durante las cumbres de 2019 y 2020 me han llevado a reflexionar de forma mucho más objetiva sobre la participación política, el diálogo social, la democracia y las chances de construir una paz mundial mucho más duradera. Es evidente que el panorama mundial se ha visto afectado de forma contundente con los efectos de la pandemia del COVID-19. Por tal motivo, marcar un rumbo, o al menos trazar un antes y un después, nos hace difícil la tarea. En todo caso, trataré de abordar el tema basándome en la realidad de un mundo que tendrá que transitar por normas que no solo se han establecido para el presente, sino que deberán aplicarse para un futuro incierto y lleno de dudas y cuestionamientos. Por mi experiencia política, debo pensar que la paz no puede ni podrá garantizarse apenas por acuerdos políticos, económicos o militares. La paz dependerá del compromiso unánime, honesto y sincero de las personas. Cada uno de nosotros, independientemente de edad, sexo, posición social,
creencia religiosa u origen cultural, será responsable la creación de un mundo realmente pacificado. Lo he visto en la opinión y posiciones de quienes estuvieron en Seúl. O sea, que es evidente la necesidad de mantenerme alineados en pro de una cultura que conjugue las actitudes individuales y colectivas que permitan el bienestar y desarrollo social de gran parte de la humanidad, por así decirlo. Construir una cultura de paz depende de la aplicación de los principios y respeto por la libertad, la justicia, la democracia y los derechos de las personas, la tolerancia y la solidaridad. Desde ya también desechar toda posibilidad de violencia igual y colectiva, tan presente en el día a día de cualquier país en el mundo y en sus más variados contextos. La cultura de la paz debe ser una real respuesta a los más diversos tratados y que tengan como objetivo tan solo las soluciones que se generen en las sociedades. Se puede abordar el concepto de paz en su sentido negativo cuando revelamos que ella se genera a partir de la ausencia de eventos bélicos, como lo contrario a una guerra, pero no es así. La paz es simplemente la práctica del diálogo entre las personas, la postura democrática frente a la vida en sintonía con la cooperación organizada y la práctica permanente de una justicia para todos. La práctica y la imposición de una cultura de paz trae entrelazado el esfuerzo para modificar el pensamiento y la acción de la gente que piensa realmente en promover la paz. Sabemos que la violencia está plasmada en una realidad que no se esconde, pero desde el punto de vista político, los discursos basados en la ideología deberán anunciar los valores humanos que se inclinan por la pacificación. Hoy en día se difunde la violencia de forma explícita, denunciándola como si fuera la estrella de un mundo tan golpeado. Pero cuando más hablamos de violencia, más nos damos cuenta de su existencia. Pero no estamos olvidando que en nuestro ambiente social debemos construir más puentes que nos permitan la paz entre nosotros mismos, entre las naciones, entre los pueblos. Es así que nos cuestionamos sobre qué pasos seguir, qué medidas deberíamos tomar, pues intentemos al menos erradicar factores que pueden ser las causantes de muchos de los males que nos afectan. Hemos discutido siempre sobre la disminución de la pobreza, las desigualdades, los desarrollos sustentables, el respeto por los derechos individuales, las instituciones democráticas y la necesidad de reforzar sus pilares de sustentación, la promoción de la libertad de expresión y la diversidad cultural y el ambiente. La cultura de la paz está basada en valores humanos y que deberán ponerse en práctica sin demoras. El mundo tiene que reaccionar, despertar una nueva realidad y pasar de la intención a los hechos, del discurso a la acción. Sobre un presente incierto, el futuro será doblemente incierto. Pero debemos seguir creyendo que las expresiones y manifestaciones de amor y respeto deberán estar siempre basadas en los mismos valores éticos y morales, tan vapuleados últimamente. Es obvio que no podemos desconocer el contexto actual porque la velocidad de lo cotidiano y los tiempos amenazantes en que vivimos están a la vista y traen consigo un aire de mucha incertidumbre y desconfianza también. Y esto podrá cambiar nuestra actitud ante un sentimiento pacificador. Pero no nos dejemos engañar por políticas y soluciones inventadas. Debemos plasmar nuestra intención de mejorar, de seguir creyendo en un mundo mejor. Se puede encontrar. Pero para eso tenemos que convencernos que la paz es posible, que una nueva sociedad puede
surgir de esta tragedia que nos toca vivir. Finalizando, quisiera felicitar y aplaudir a la doctora Moon por todo el trabajo que realiza a través de UPF, labor incansable que procura lograr la paz mundial, duradera, la sustentabilidad del medio ambiente y el control eficaz de los cambios climáticos. Todos temas tan importantes que nos llevan a lograr la paz. Muchas gracias, gracias a todos, gracias a Graciela, Gabriela, Susana y Raúl. Gracias por esta oportunidad de poder haber estado aquí con ustedes y hablar un poquito de la paz, que es tan importante en estos tiempos que vivimos. Gracias. Muchas gracias, Laura. Acá hay una pregunta. Dice, ¿considera que la mujer posee una representación adecuada en la esfera política a la hora de hablar de paz? Sí, creo que cada vez la presencia de la mujer es más importante en el mundo que vivimos. Creo que la mujer puede lograr más la paz que hablamos, la paz duradera. Somos capaces de sembrar valores. Empezamos sembrando estos valores en nuestros hogares mismos, educando a nuestros hijos, y después todo lo que sembramos en nuestro hogar sale a la afuera. Pienso que el trabajo de la mujer es muy importante, es motivador, es activo. Yo mismo creo que está en todas partes el tema de sembrar la paz. Habla de cada uno de nosotros. Yo pienso que tenemos que buscar en cada persona que está en la calle, en cada ser, dándole amor, sembrar la paz. Yo como mujer política tengo 2 proyectos y son para trabajar con los presos. Creo que ahí está también un lugar donde tenemos que trabajar y darles ocupación para que no piensen en por qué están ahí y que tengan su cabeza ocupada, trabajando para los que están afuera. Bueno, son 2 proyectos que tengo armados y que creo que son importantes para transmitirle la paz a esta gente que está privada de la libertad, y sacarlos de la marginalidad, y bueno, creo que va por ahí el tema. Pero también es como decían, creo que Uruguay es un país de paz, y creo que tenemos que ser solidarios también. El videíto ese que compartió Susana, yo ya lo había visto y la verdad que me emociona mucho, porque creo que es compartiendo y ayudando y dando un poco de nosotros, es que estamos incentivando a la paz. Muchas gracias, Laura, realmente por tu presentación muy clarificante. Y bueno, acá hay una pregunta para terminar, pero esta pregunta es para Graciela Rompani. Preguntan si el CAIF Ventura en el barrio del Tobogán es usted directora. No se escucha. Hay que quitar... Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Sí. Preguntan por el CAIF Ventura en el barrio del Tobogán, en el Cerro. Sí. Son 3 CAIF. El primero que fundamos fue el CAIF Ventura 1, ahí en el Tobogán, en la ruta
Ruta 1, número 4475. Así que son 3 CAIF entonces. Son Excelente. 3, sí. Entre los 3 son 354 niños y 42 funcionarios. Como hay gente que nos está acompañando, que no son uruguayos, que están viéndonos de otro punto del país, de América, ¿usted podría explicar qué es un CAIF? Bueno, un CAIF lo dicen sus siglas, Centro de Atención para la Infancia y la Familia. Nosotros, el CAIF, van chicos desde los 10 meses hasta los 3 años, que ya después entran al kindergarten o al preparatorio en la escuela. Están ahí desde la mañana y nosotros creamos Ventura para dar una educación formativa a niños de madres que trabajan. Y están ahí desde la mañana hasta las 4:30 y se les enseña, bueno, de todo un poco, desde lavarse los dientes, normas de higiene. La verdad que si está por acá la persona que lo pregunta, me encantaría invitarla a conocerlo. Excelente, Graciela, realmente excelente. Muchas Bueno, y la familia gracias. se llama Infancia y la Familia, porque las familias están muy integradas a todos los proyectos. Y además se encuentra, este barrio Tobogán es un barrio bastante carenciado. Sí, es Muy, adelante del estadio del Cerro, está sobre la ruta. Pero los otros está uno en Cerro Norte y otro San Rafael, que es más allá del Cerro Norte. Son barrios bravos. Pero bueno, ex- es justamente la finalidad esa de dar una educación formativa a esos niños, por lo menos en su primera infancia. Después, bueno, después van a la escuela y muchas gracias. que los Como han eduquen. visto todos, las señoras que aquí están representadas son señoras realmente que están haciendo un trabajo importante social de diferentes áreas, son trabajos muy comprometidos, así que realmente representan el liderazgo de la mujer uruguaya. Muchas gracias por estar con nosotros. También queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado para este webinar, que realmente nos permite encontrarnos más allá de la pandemia, y poder profundizar y reflexionar sobre temas que nos importan a todos realmente. Agradecemos, nos estaremos viendo en otra oportunidad y bueno, que Dios les bendiga a todos, especialmente a las familias que se encuentren en situaciones más delicadas en este tiempo. Muchas gracias y nos despedimos de esta manera y así finalizamos. Un aplauso para todos, por favor. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Gracias Chao. a ustedes, señora. Chao, chao. Chao.